cuyo objetivo es comprender y analizar la ley de Lavoisier. Recuerden que en la sección 1 nosotros llegamos hasta presentar esa ley. ¿Cuál era esa ley? Esta que aparece aquí, ¿ya? Que fue creada, ¿cierto?, por Antoine Lavoisier, y por ahí, ¿cierto?, se le da el nombre de Lavoisier, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que la masa, ¿cierto? Recuerden que, bueno, para empezar, recuerden que nosotros estamos viendo las reacciones químicas, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que saber cómo funcionan y cómo yo puedo leer una reacción química, ¿ya? Y lo que manda, o la ley que manda, ¿cierto?, todas las reacciones químicas es esta ley, la ley de la conservación de la masa. Es decir, en palabras un poquito más simples, todo lo que reacciona, toda la cantidad de masa que reacciona, es la misma cantidad en masa que se produce. Todo lo que esa masa se mide en gramos, ¿ya? ¿Dónde puedo ver esto, chiquillos? Miren bien. Por ejemplo, aquí voy a salir de la presentación porque necesito escribir. ¿Pueden ver bien, cierto? ¿Se ve aquí? Bien. ¿Dónde yo puedo poner en práctica esta ley, la ley de Lavoisier? Yo la puedo poner en práctica cuando yo balanceo ecuaciones químicas. Recuerden que las reacciones se representan en forma de una ecuación química como una ecuación matemática, ¿ya? Y aquí miren, todas las reacciones químicas deben cumplir fielmente la ley de Lavoisier. Todas. O sea, deben conservar la masa. Para eso, ¿qué es lo que hacen ustedes o qué es lo que hacían ustedes? ¿O qué es lo que se les mandaba hacer? Deben equilibrar las soluciones o balancearlas. ¿Por ahí recuerdan eso, chiquillos? ¿Recuerdan cómo balancear las ecuaciones? Ya. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo voy a ir bien lento, ¿ya? Para que me puedan seguir, pero para eso tienen que ponerme atención, ¿ya? Vamos a utilizar solo el método del tanteo para poder equilibrar una reacción. Como les decía, la reacción tiene que equilibrarse. ¿Para qué? Para la conservación de la masa. Miren bien, aquí tenemos un ejemplo en donde tenemos la reacción del metano. El metano es un constituyente del gas licuado que al entrar en contacto con oxígeno libera dióxido de carbono más agua. ¿Ya? Esto es lo que tenemos, esta es una ecuación química, en donde en este sector, síganme con el puntero, chiquillos, en este sector tenemos los reactantes, y en este otro sector tenemos los productos. ¿Eso está claro, chiquillos? Bien. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta aquí? Aquí, chiquillos, ustedes tienen que ver, primero contar los átomos, ¿ya? Contar los átomos de cada molécula. Recuerden que esta es una molécula, esta es un elemento diatómico, pero vamos a decir que es una sustancia, una sustancia, una sustancia. Entonces, y aquí quiero que me pongan atención. Miren, ¿cuántos carbonos tengo en esta sustancia? Carbono es igual a 1, ¿verdad? ¿Qué más tiene esa sustancia? ¿Qué más tiene esa sustancia? Tiene
Hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Vamos con la mano, chiquillo. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Ese numerito chiquitito que está acá me indica la cantidad de átomos. Eso es. Entonces, existen 4 hidrógenos, ¿ya? En esta sustancia. Aquí, ese 4 que está aquí, solo corresponde al hidrógeno. Ojo ahí, solo al hidrógeno, no corresponde al carbono. El carbono solo es 1. Aquí, por ejemplo, debería haber un 1. ¿Ya? Debería haber un 1. Entonces, un carbono y 4 hidrógenos en esta sustancia. ¿Qué más hay aquí? En el reactante también está esto. ¿Qué es? ¿Cómo se llama esto? Oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay, chiquillos? Eso es importante. ¿Cuántos oxígenos hay? 2. Perfecto. Hay 2 oxígenos. Y eso es igual, ¿cierto? A... Esto es reactante y esto es producto. ¿Cuánto produce estas dos sustancias? Producen un CO2. Lo mismo, la misma situación aquí. ¿Cuántos carbonos tenemos? Vamos aquí, que aquí hay que hacer un poco de adecuaciones. Aquí vamos con el otro. ¿Cuántos carbonos hay aquí, chiquillos? Aquí hay un 1. 1, ¿ya? ¿Cuántos oxígenos hay? 2, perfecto, ¿ya? ¿Qué más hay? Hay agua, ¿cierto? Hay un... ¿Cuántos hidrógenos hay? 2. ¿Y cuántos oxígenos hay? 1. Bien. Ese, chiquillos, es el primer análisis básico que usted hace. Que usted hace de su ecuación química. Ya, Benjamín, me confundí. Dice, estamos contando solamente los átomos de cada sustancia. En el caso del agua, aquí es H2O, ¿ya? Ese 2, el subíndice, siempre va a corresponder a la cantidad de átomos que se encuentra a la izquierda. Entonces, ¿qué átomo se encuentra a la izquierda de ese número? El hidrógeno. Y lo va a multiplicar, es decir, 2 por H me da 2H. Y este oxígeno, que está solito, se asume que tiene un 1. Por lo tanto, es 1 por O. Entonces, aquí, a mí puse 2. Debería ser 1. ¿Ya? El oxígeno es solo 1, porque ahí tiene un 1. Esa es la forma de contar. Tienen que ir contando los átomos y cada subíndice corresponde a la cantidad de átomos que se encuentra a la derecha. Pero solo el átomo que está a la izquierda, que son perfecto, qué bueno que tenga su tabla. ¿Ya? Con eso, nosotros podemos equilibrar esta reacción. Miren, nosotros tenemos que hacer cumplir la ley de Lavoisier. Conservar la masa. Eso quiere decir que la cantidad que hay aquí tiene que ser la misma que hay acá. ¿Cuántos carbonos tengo en el reactante? 1. ¿Cuántos carbonos tengo en el producto? 1. ¿Está equilibrado? Sí. ¿Ya? Veamos, y hay que hacerlo por cada átomo. Veamos el hidrógeno. En el hidrógeno tenemos 4 átomos. ¿Ya? Y en el producto, ¿cuántos tenemos? Tenemos 2. No está equilibrado.
Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Equilibrarlo. ¿Cómo lo equilibramos? Agregando un número entero que se va a llamar coeficiente estequiométrico, ¿ya? Y ese factor estequiométrico, también llamado, es un número entero o fracción, ¿ya? Como dice entero, es un número entero, ¿cierto? Pero y además ya no es igual a estos chiquititos, sino es uno grande que va a ir, ¿cierto?, a la izquierda de cada compuesto que yo quiera cambiar. Es decir, aquí yo tengo 2 hidrógenos y acá tengo 4. Por lo tanto, ¿qué número debería tener aquí? ¿O qué factor estequiométrico que multiplicado por 2 me dé 4 hidrógenos? Esa es la pregunta que se hacen, chiquillos. ¿Qué número debería poner en este sector para que me multiplique el hidrógeno y me dé 4? 2. Bien. Entonces, si coloco un 2 aquí, un 2 grande, este lo vamos a poner en rojo. Si coloco ese 2, ¿ya? Ese 2 va a multiplicar al hidrógeno, por lo tanto me va a quedar 2 por 2, 4. Entonces, en vez de tener 2 hidrógenos, ahora voy a tener 4. Entonces, tengo 4 hidrógenos y tengo 4 hidrógenos. ¿Lo tengo equilibrado? Sí, lo tengo equilibrado. Pero además, y ojo ahí, ese 2 también me va a modificar el oxígeno. También me modifica el oxígeno. Por lo tanto, ese 2 multiplica el oxígeno y multiplica al hidrógeno. Por lo tanto, yo tenía 2 oxígenos y uno acá. Ahora voy a tener, en vez de 1, 2. ¿Ya? Porque es 2 por 1. Entonces, en total, en el producto, ¿cuántos oxígenos tengo? 2 más 2, o sea, 4. ¿Y cuántos tengo en el reactante? ¿Cuántos tengo en el reactante? Solo 2. Por lo tanto, ¿qué debo hacer? Debo modificar aquí la cantidad de oxígenos y debo llevarlo a 4. Por lo tanto, ¿qué factor estequiométrico uso? ¿Qué número entero? El 2. Y lo agrego. Agrego el 2. Y eso es lo que yo les pedía que hicieran cuando ustedes tenían que balancear ecuaciones. Primero, tienen que ver qué reactantes tengo y qué productos tengo. ¿Ya? Eso es lo primero. Segundo, debo contar los átomos, ¿ya? Para que se ordenen. Cuenten cada uno de los átomos. Hagan esto que hice yo aquí, ¿ya? Y luego vayan comparando uno por uno. Y cuando no estén equilibrados, entonces ustedes buscan un factor estequiométrico, un número que multiplicado por el átomo me dé el valor que yo busco. 2, 4, 8, 6, 16, 18, depende de la ecuación. ¿Ya? Eso es, chiquillos. Y recuerden siempre, el subíndice es del átomo que está a la izquierda. Y el grande, el factor estequiométrico, siempre me va a multiplicar a toda mi molécula.
a toda mi molécula, no solamente al que yo quiero cambiar. ¿Ya? Bien, sigamos entonces. Eso es el proceso, ¿cierto?, de ejercicio que usted tiene que hacer. Ahora bien, veamos cómo leo esta cuestión o qué significa. Vamos a la otra diapo. Ya, vamos a poner la presentación aquí. Y ahora sí. ¿Qué significa esta ecuación? Ahora yo cambié de ecuación y ya la balanceé. ¿Ya? Esta es la ecuación de la formación del amoníaco. ¿Ya? El amoníaco es una base, NH3, es una base, ¿cierto? Que por ahí ustedes lo pudieron haber escuchado. Por ahí, amoníaco cuaternario o soluciones amoniaquiales, ¿cierto? Se usan, ¿cierto?, para hacer limpieza y para desinfectar, como las casas, en algunos limpia pisos, ¿cierto? Se usa el amoníaco, ¿ya? Entonces, aquí lo que yo les estoy mostrando es la ecuación de la formación del amoníaco. ¿Cómo se forma el amoníaco? Se forma con nitrógeno, hidrógeno, y me va a formar el amoníaco. Fíjense bien aquí. Ya están estos números. ¿Cuáles eran estos números? Los factores. O sea, ya está balanceada. ¿Ya? Una vez que usted termina de balancear la ecuación, esto es lo que usted ve. Entonces, ¿qué es lo que les pido yo? Que me analicen esa ecuación, que me digan qué está pasando ahí y qué es lo que yo puedo leer y entender de esa ecuación que usted balanceó. ¿Ya? Lo primero es que aquí, por ejemplo, en el caso del nitrógeno, pónganme atención, chiquillos, después juegan con el celular. En el caso del nitrógeno, yo tengo así lo leo, una molécula de nitrógeno con 2 átomos. ¿Reacciona con quién? Con 3 moléculas de hidrógeno, con 2 átomos, ¿cierto?, de hidrógeno cada uno, para formar ¿qué? Para formar 2 moléculas de amoníaco. Y cada molécula de amoníaco, ¿cierto?, contiene un átomo, ¿cierto?, de nitrógeno y 3 de hidrógeno, que eso ya lo aprendieron a hacer. Ahora lo que estoy diciendo es que usted a nivel molecular puede decir que ese factor estequiométrico corresponde a la cantidad de moléculas. Entonces, aquí tenemos una molécula, acá tenemos 3 moléculas y acá tenemos 2 moléculas. Es decir, pregunta de prueba, ¿cuántas moléculas reaccionan para formar 2 moléculas de amoníaco? ¿Nadie? Ahí hay una respuesta. 4, perfecto. ¿Ya? Una acá y 3 acá suman 4. Por lo tanto, 4 moléculas en total reaccionan para formar 2. Les cambio la pregunta, les digo, ¿cuántas moléculas necesito para formar 4 moléculas de amoníaco? Vuelvo y les repito, otra pregunta. ¿Cuántas moléculas necesito para formar 4 moléculas de amoníaco? 4 moléculas de amoníaco. Necesito el doble, pues chiquillo. Si para formar 2 necesito 4, para formar 4 aquí necesito 8. 8, bien, bien, Luis. ¿Ya?
Necesito 8. Y ese es el análisis que usted hace. Y esos son los tipos de preguntas que se les hace, chiquillos. ¿Ya? El segundo punto de vista que yo puedo ver, aparte de poder contar moléculas, yo puedo contar moles. ¿Ya? Recuerden que en química se usa la unidad de medida del mol. ¿Ya? El mol es como yo mido, ¿cierto?, la masa de cada elemento. Si ustedes ven su tabla periódica, la unidad de medida que se usa es gramos dividido en mol, por cada un mol. ¿Ya? Entonces, pregunta a ver si alguien sabe, ¿cuántos moles de nitrógeno hay ahí? Un mol, chiquillos. Ya. ¿Cuántos moles de nitrógeno hay? 1. Un mol de nitrógeno. ¿Ya? Porque aquí hay un 1. Entonces, ¿cuántos moles de hidrógeno reaccionan con el nitrógeno? 3. Bien. 3 moles. Un mol de nitrógeno reacciona con 3 moles de hidrógeno para formar ¿cuántos moles de amoníaco? 2 moles. ¿Ya? Entonces, si yo les digo moléculas, cantidad de moléculas, yo también les voy a hablar y les voy a decir, ¿cierto?, cuántos moles. O sea, la cantidad de moléculas corresponde también a la cantidad de moles que hay de esa molécula. 1 mol, 3 moles, 2 moles de amoníaco. ¿Dudas con eso, chiquillos? ¿No? ¿Se entiende? Y además recuerden que el mol equivale a un valor que tienen que recordar. El mol, un mol equivale a 6,022 por 10 elevado a 23 partículas. ¿Se acuerdan de eso? ¿Lo vieron eso? Ya, ahora les cuento. Miren. El mol, ¿cierto? Ya les dije, es una unidad de medida que se usa en química. ¿Ya? Y que corresponde al valor, ¿cierto?, de la masa en un mol. Es decir, un mol equivale o es igual a este número. Es un número, ¿cierto?, una notación científica. 6.022 por 10 elevado a 23 partículas. Y ese se llama, si quieren buscar ahí, más tarde, ¿cierto?, se llama número de Avogadro. Número de Avogadro. Y se usa, ¿cierto?, para todas las ciencias. ¿Ya? Es decir, miren, acá, pregunta, en el nitrógeno, ¿cuántas partículas de nitrógeno hay? Tercera pregunta. ¿Cuántas partículas de nitrógeno hay? Si tenemos un mol, entonces voy a tener... No, vuelvo y les repito. La pregunta es, ¿cuántas partículas de nitrógeno hay? Si sabemos que, ya sabemos que hay un mol de nitrógeno y sabemos que un mol corresponde a eso, entonces tenemos 6.022 por 10 elevado a 23 partículas, porque tenemos un mol. En el caso del hidrógeno, aquí, en el caso del hidrógeno es distinto.
¿Por qué? Porque ¿cuántos moles tenemos del hidrógeno? 3. Por lo tanto, si tengo 3 moles, ¿esos 3 moles equivalen a eso? 3 moles, ¿equivalen a eso? No. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer para saber cuántas partículas? El triple, ¿cierto? O sea, esto multiplicado por 3. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacen eso con la calculadora? No tienen que hacer el cálculo, ¿cierto? En el papel. Usen la calculadora y ya. Ponen el dato y listo. Lo único que tienen que entender es que si ahora tienen 3 moles, esa cantidad de partículas tienen que multiplicarlas por 3. Porque solo un mol equivale al número de Avogadro. Pero 3 moles van a equivaler a 3 números de Avogadro. O sea, 6 por 3, 18, y tantos. ¿Ya? Lo mismo acá. Si yo les pregunto cuántas partículas hay de amoníaco, entonces serían, como tengo 2 moles, tengo que multiplicar 2 por 6.022 por 10 elevado a 23, y ahí me van a dar las cantidades de partículas. No se asusten, todo esto con la calculadora. ¿Ya? Y eso es todo. Eso es todo lo que les voy a preguntar. ¿Ya? Pero, para terminar la clase, ¿ya? Vamos a hacer un ejercicio para ver si les quedó claro. Un ejercicio que yo se los di en una